en esa época, para que una computadora haga una división de 3 cifras, tiene que cambiar toda una computadora de cero. Lo único que podía hacer es esa división. ¿Sí? Obviamente, eso fue evolucionando con el tiempo. Código fuente identificable. ¿Qué es lo que sería? Entonces, estamos de acuerdo que la teoría, simplificando la teoría de von Neumann, logró almacenar el código y los datos en una misma memoria para procesarlo, ¿sí? ¿Es así o no? ¿Cómo dijo, profe? Estoy buscando. La teoría de von Neumann, en resumen, es que se almacena el código y los datos en una misma memoria para procesarlo. ¿Sí? Tener acceso al código y a los datos al mismo tiempo. Código fuente ejecutable. El código fuente de la Yo lo tengo que decir, el código fuente es la versión legible por humanos de un programa o aplicación de software. Está escrito en un lenguaje de programación específico y contiene instrucciones y lógica que los programadores utilizan para diseñar, desarrollar y mantener el software. Código fuente. ¿Alguien tiene otra definición de código fuente? El código fuente es la representación textual del programa y sirve como base para comprender, modificar y depurar la funcionalidad del software. De ahí nomás. El concepto de código fuente es código ejecutable. Está ahí lo que explicó Carlos Otero, y además, para entender un poquito mejor, cuando ustedes agarran, por ejemplo, un libro y lo leen, y pueden interpretar el texto si el libro es en español, ¿sí? El lenguaje que ustedes conocen es el español. Entonces, si ustedes agarran un libro en español, lo leen y van a interpretar y van a poder entender de qué va el libro, de qué trata, qué es lo que dice el libro. El código fuente es eso, ¿sí? Está escrito en un lenguaje de programación, y hay muchos lenguajes de programación que nosotros leemos ese lenguaje de programación y podemos interpretar, ¿sí? Ejemplo de lenguaje de programación. Ejemplo de lenguaje de programación. Python, Java, PHP. Antes de eso existía otro programa otro lenguaje de programación que, aunque ustedes no lo crean, actualmente yo lo he encontrado en algunos lugares, en algunas empresas computadoras que están poniendo esos programas, el COBOL, el Fortran, bueno, DBase, Google, Opro, son lenguajes de programación que funcionaban en modo consola, en modo texto, ¿sí? La pantalla que ustedes conocen ahora, que usan de Windows, de una tablet, de un celular, era totalmente distinto a lo que se usaba en ese momento. Estaban divididos por 80 columnas y 24 líneas, ¿sí? Y en esas 80 columnas y 24 líneas tenían toda la información y el programador debía diseñar el programa para que todos los datos entren en esa pantalla. Por más que la pantalla sea más grande, estaba limitado por el sistema operativo a 80 líneas y 24 columnas. Y estoy hablando de antes de la existencia de Windows, ¿sí? Cuando se usaba el sistema operativo DOS, MS, DOS, DR, DOS, Unix para servidores, y había un sistema operativo que era puramente de redes que se llamaba Nobel. ¿Sí? La red Nobel fue muy popular por mucho tiempo y hay lugares, valga la redundancia, que todavía se están usando
aunque son muy pocos, deben no. ¿Sí? ¿Qué pasa? A través de esto, ojalá me gustaría que todos ustedes se desarrollen y que puedan realizarse como programadores, como profesionales de software. ¿Por qué? Porque es una carrera apasionante y fascinante. Yo estoy hablando de lenguajes de programación, por ejemplo, COBOL, que en los 80 tuvo su auge, así como Python ahora. Python es uno de los más populares. Incluso se está usando mucho Python para la parte de inteligencia artificial. Pero como así como Python es popular ahora, hace 40 años atrás, en los 80, COBOL era muy popular. Entonces los programadores, así como ustedes, estudiaban, aprendían a programar en COBOL y realizaban sus trabajos, sus proyectos en COBOL. Las empresas que contrataban a los programadores, los contrataban, compraban un sistema, no es una empresa o un kiosco, vamos a comprar una empresa, un kiosco, tiene un software de facturación. ¿Sí? Al kiosquero no le interesa si ustedes lo hacen en Python, en Java, en PHP. Al kiosquero lo único que le interesa es que le consigan los números y que pueda hacer la factura. Nada más. ¿Sí? El lenguaje que usen para el programa depende de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay lugares donde todavía se siguen usando, por ejemplo, COBOL, Fortran, Clipper, Summer 87, Summer 87? Clipper, Summer 87, ¿quién está más o menos con inglés acá? ¿Qué es Summer? Inglés, verano, ¿sí? Del 87 fue lanzado en el verano del 87 esa versión que era lo más potente en base de datos. ¿Sí? Summer 87 era la versión, digamos, de Twitter. Volviendo a lo que le estaba diciendo, si a ustedes lo contratan ahora para un programa, ustedes van a desarrollar ese programa. ¿Qué es lo que conocen ustedes ahora? ¿Qué es lo que se está usando ahora? Python, Java, PHP, HTML, ¿sí? React. Hay muchos lenguajes de programación que se pueden usar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Las empresas que contrataban el programa montan toda su estructura en base al programa y el programa en base a su estructura. O sea, por eso contratan un programador. Yo, empresa, si contrato un programador, voy a contratar al programador para que el programador diseñe el programa, diseñe el algoritmo, diseñe la solución que yo necesito acorde a la estructura del flujo de trabajo de mi organización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Entonces, usted tiene que tener cierta flexibilidad como profesional en ese sentido, porque muchas veces hay empresas que están funcionando, que tienen un flujo de trabajo, una forma de trabajar, y usted tiene que adaptar un sistema acorde al flujo de trabajo de la forma de trabajar. ¿Qué pasa con eso? La empresa es una empresa exitosa, una empresa que factura millones por año y no va a cambiar el lenguaje de programación ni su programa porque quedó desactualizado. Entonces, ese es el motivo por el cual hay empresas que siguen usando esos programas viejos, porque los programas siguen funcionando. Es más, hay problemas porque no se consiguen computadoras viejas para hacer funcionar esos programas en algunos escenarios. ¿Sí? Entonces hay que ahí viene el ingenio del técnico en redes, del analista, de cómo hacer funcionar los programas en computadoras más nuevas. ¿Sí? Imagínense que en los 80 lo más grande que había era un disquete de 360K, un disco flexible de 360K como medio. Y en ese disco flexible se ejecutaban los programas. 360K. ¿Quién hace ¿Quién es el más rápido con los cálculos matemáticos? Que me haga un cálculo con respecto a un pendrive de 8 GB, no vamos a hacer. ¿Cuántos quieren en un pendrive de 8 GB?
¿Cuánto entra? ¿Cuánto le tiene 360 acá? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto entra? ¿Eh? 2300 vamos con un giga además. En un giga, ¿cuántos megas hay? 1000 megas. 1000 megas, en realidad no son 1000, son 1024. 1024 por 1024K son 1.048.000K dividido 360K, 2.912 bits en un pendrive de 1 giga. Si lo multiplico por 8, 23.300, es lo que yo digo usted. ¿Sí? En un pendrive de 8 GB, sabemos que hay pendrive de 128, y más grande todavía. En un pendrive chiquito de 8 GB entran 23.300, la capacidad de información de 23.300. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se hace complicado para los sistemas viejos. ¿Sí? Es muy difícil que se encuentre, pero ojalá Dios quiera que pueda tener el desafío de migrar un sistema de COBOL o de Fortran o de Clipper a un sistema moderno. ¿Sí? Es todo un desafío. ¿Por qué? Porque primero tienen que lidiar, el que quiere hacer ese trabajo quiere preservar sus datos y su historial de datos. Todo su archivo histórico de datos. Entonces van a tener que migrar todo eso a una base de datos nueva, ya sea SQL, Postgres o la base de datos que ustedes quieran, alguna base de datos tipo JSON, ¿sí? La base de datos que ustedes quieran. Y de ahí comenzar a trabajar. Entonces, volviendo al tema de los lenguajes de programación. El que aprende a hacer el algoritmo y el diagrama de flujo, quizá uno puede estar viendo ustedes, ¿no? Primero. ¿Vieron? Bueno, pero lo más importante del diagrama de flujo, eso puede llevar a cualquier lenguaje de programación. Cuando yo estudiaba en los 90, nosotros no teníamos la documentación que hoy hay disponible. O sea, primero no existía Internet. Los libros que existían del lenguaje de programación estaban todos en inglés. Así que nosotros teníamos que estar traduciendo. De más para decir que la mayoría de ustedes lo saben por Python. En Python, una instrucción para imprimir, ¿cuál es? Print. Para ingresar un dato, input. Son todas palabras en inglés. Ya nativamente, las palabras de los lenguajes estaban en inglés. A ello, la explicación de lo que significaba un print, o sea, la definición en los libros y la bibliografía que se encontraba en cualquier biblioteca estaba en inglés. O sea, ustedes iban a cualquier biblioteca de cualquier universidad y la bibliografía estaba en inglés. Entonces tenían que ir a la biblioteca, salir de inglés, con el diccionario de inglés, traducir, print. ¿Para qué sirve? Y de ahí, una vez que conocían todos los comandos y las funciones, trasladar ese diagrama a un lenguaje de programación. Hoy por hoy, eso lo tenemos a la distancia del clic o no. ¿Sí? Y con la inteligencia artificial podemos pedirle que lo desarrollen un código de un lenguaje de programación X. Que yo sé que ustedes no lo van a hacer ni lo hacen. ¿No? Lo más fácil de hacer es detectar cuando un programa está hecho con inteligencia artificial. Me van a venir hablando con el político ese que la era de inteligencia artificial. Cuando vengan con esas pavadas acá,
Dice que era inteligencia artificial. Chicos, ahora tenemos clase. Entonces, algo claro, aunque lo otro es código fuente, ¿sí? Retrocediendo un poquito lo que le estaba explicando en cuanto al tema de los lenguajes de programación, en los 90 nosotros teníamos que recurrir a la biblioteca y a morfar los libros en inglés y traducirlos en español para poder entender para qué se un print, para qué un input, para qué un get, para qué un print, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros entendíamos el lenguaje de programación y ese lenguaje que nosotros escribíamos en nuestro código fuente podía ser interpretado por nosotros o cualquier colega que esté trabajando en el mismo proyecto. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cuál es el concepto del lenguaje de programación? ¿Me quedó claro? Sí, que yo puedo interpretar. Y el ejecutable es el código compilado. ¿Cómo? No necesariamente el lenguaje de máquina. ¿Sí? El lenguaje de máquina es otra cosa. Es el código compilado por el compilador del lenguaje de programación en ejecutable. ¿Sí? El ejecutable no necesariamente es el lenguaje de máquina. ¿Sí? Exactamente, sí, pero no necesariamente el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina propiamente dicho es 0 y 1. Entonces, es un código más avanzado, es ilegible por nosotros. Assembler, por ejemplo, ensamblador que llaman algunos, o Assembler, que es el código que interpreta un procesador. ¿Sí? Es el lenguaje que está compilado. Si lo que hace el compilador, y cada lenguaje de programación tiene su compilador. Si bien el resultado final es un ejecutable que se ejecuta, por ejemplo, Python tiene un intérprete y un compilador. Y cuando compila, tiene que compilar en Python para generar ejecutable y realizar la tarea. Lo mismo en COBOL, en Fortran, en BASIC, en Postgro. Y, por ejemplo, ¿cuál es cómo se identifican el código fuente y el ejecutable? ¿Es un enfoque? ¿Tienes que ahora no? Mira que me debería entenderlo ahora, pero ¿sabes lo que son los tipos de archivos, extensiones de archivos, eso? Sí. Uno, ¿saben por qué lo vieron o saben por conocimiento natural? ¿Sí? Los ejecutables, por ejemplo, ¿qué extensión tienen los ejecutables? La extensión de archivos hablando en el sistema Windows y iOS. Excel y otro más. BAT y otro más. Podría, lo que pasa es que en MSX no es ejecutable puro. El com, el punto com. ¿Sí? De comandos. Y los comandos tienen extensión .com. Los comandos internos del iOS tienen extensión .com. Y hay archivos ejecutables que son .com. Entonces, el ejecutable es ese. Y en la extensión de los programas fuente es la forma, porque si ustedes, por ejemplo, abren una carpeta de Python, dentro de esa carpeta pueden encontrar innumerables cantidades de archivos. ¿Sí? ¿Cuál sería la extensión del código fuente de Python? Un PY, punto PY, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues ustedes, para buscar el código fuente, van a buscar el punto PY. ¿Sí? Después van a encontrar un montón de archivos que puede ser el punto DL,